¿Alguna vez has hecho algo voluntariamente que sabías que te metería en problemas con la policía? Hace 3 meses, me sentenciaron a arresto domiciliario por conducir en estado de ebriedad. El juez me dio 6 meses con un grillete electrónico en el tobillo. Tenía que permanecer en un radio de 400 metros de mi casa, y cuando pregunté qué pasaría si no lo hacía, el juez me dijo, no creo que quieras averiguarlo. Durante 3 meses, seguí todas las reglas. Ni siquiera caminaba a la tiendita de la esquina, pero la peor parte no era el grillete. Era mi vecino, Raúl. Raúl era el tipo de persona que sonreía cuando las cosas te salían mal. Cuando mi esposa me dejó el año pasado, vio el camión de la mudanza desde su ventana y le dijo adiós con la mano. Cuando perdí mi trabajo, preguntó en voz alta, frente a otros vecinos, si todavía podía pagar la hipoteca. Le encantaba verme batallar. Y cuando la compañía de monitoreo asignó a un oficial para supervisarme cada semana, ¿adivinen quién subió por la entrada de mi cochera? Raúl. Mi vecino Raúl. Ni siquiera sabía que era oficial. Si ese grillete se activa, dejó la frase en el aire, como si me estuviera advirtiendo. Durante 3 meses, se apareció 7 veces por semana para revisarme, pero nunca encontró nada. Entonces, mi teléfono sonó a las 2:13 a.m. de un martes. Pa, la voz de mi hijo estaba llorando. Pa, me caí del balcón. Me duelen mucho los brazos y las piernas. ¿Puedes venir al hospital, por favor? Se me heló la sangre. El hospital estaba a 20 kilómetros de distancia, y mi grillete electrónico empezaría a pitar en el segundo en que saliera de mi radio de 400 metros. Pero no me importó y tomé mis llaves de todos modos. Mis manos temblaban mientras encendía el coche. Salí de reversa de la cochera, viendo cómo mi casa desaparecía en el espejo retrovisor. Avancé 4 cuadras antes de que el grillete comenzara a chillar. Bip, bip, bip. El sonido era tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Una luz roja comenzó a parpadear en el dispositivo. No tenía idea de lo que iba a pasar ahora. Pero seguí conduciendo, pisando más fuerte el acelerador. Iba a 80 en una zona de 50. Mi teléfono empezó a sonar. Era la compañía de monitoreo, llamando para preguntar por qué me estaba moviendo, pero lo ignoré. Entonces entró una nueva llamada, y el nombre de Raúl iluminó mi pantalla. Esta sí la contesté. ¿A dónde crees que vas? La voz de Raúl no solo estaba enojada. Sonaba emocionado. Puedo ver que te estás moviendo fuera de tu zona. Detén el coche. Mi hijo está en el hospital, dije, con la voz temblando. Se rompió el brazo. Necesito dar mi consentimiento para su cirugía, o no lo operarán. Tengo que ir. Estás violando tu arresto domiciliario. Date la vuelta ahora mismo. No puedo. Mi hijo me necesita. Entonces acabas de cometer el error más grande de tu vida. Su voz se volvió más baja, casi satisfecha. Esto se va a poner feo para ti. Muy feo. Colgué sin decir palabra. Iba a 100 km por hora ahora, volando por las calles vacías. Faltaban 10 kilómetros para el hospital. Entonces las vi en mi espejo retrovisor. Luces azules y rojas. 2 patrullas. Luego 3. Estaban lejos pero se acercaban rápido. Sus sirenas cortaban la noche. Aceleré en respuesta, yendo a 130 km por hora. El megáfono cobró vida. Oríllese a la derecha. Detenga el vehículo. 8 kilómetros para el hospital. Tenía los nudillos blancos de apretar el volante. Sabía que si me atrapaban, estaría frito, pero no podía parar. Mi hijo me estaba esperando. Estaba asustado, solo y adolorido, y yo iba en camino. Pisé más fuerte, yendo a 150 km por hora en mi viejo Volvo del 97. Detenga el vehículo. Esta es su última advertencia. Me pasé un semáforo en rojo. Un coche con una mamá y 2 bebés me tocó el claxon y dio un volantazo para esquivarme. Casi los mato. Segundos después, mi coche raspó un buzón en la esquina. El espejo lateral se rompió y cayó. Pegué contra la banqueta y dañé mi llanta. Luego el megáfono otra vez. Ahora usaban amenazas. Detenga el coche o usaremos la fuerza. El letrero del hospital apareció en grandes letras azules. A 3 kilómetros de distancia. Mi coche empezó a hacer un ruido metálico. Empezó a salir humo de debajo del cofre. La luz de check engine se encendió. Había forzado demasiado mi coche viejo. El motor se estaba muriendo, pero seguía adelante. 1,5 kilómetros para el hospital. Ya podía verlo. Entré al estacionamiento rechinando llantas. Las patrullas se metieron justo detrás de mí. Los policías gritando y agarrando sus armas. Puse el coche en park incluso antes de que se detuviera por completo. La puerta ya se estaba abriendo. Me bajé y eché a correr. Mis piernas bombeaban tan fuerte como podían. La entrada del hospital estaba justo ahí. A 15 metros. El personal médico salía, mirando el caos. Pasos pesados sonaban detrás de mí. Alto, alto ahora. 10 metros para el hospital. Podía ver a mi hijo esperando en urgencias a través de las puertas de cristal. Entonces, algo me golpeó por detrás como un tren de carga. Caí con fuerza. Me partí la cara contra el pavimento. No te muevas. Me gritó un policía al oído. Tenía su rodilla clavada en mi nuca. Estaba tirado en el suelo, esposado, a 1,5 metros de la entrada del hospital. Una enfermera corría hacia la entrada y detrás de ella, sosteniendo su brazo en un yeso blanco, estaba mi hijo. Me vio boca abajo en el pavimento. 3 policías encima de mí, esposado. «Papi», gritó. Se le desfiguró la carita y empezó a sollozar, tratando de correr hacia mí. Fue entonces cuando el policía se acercó a él. El policía se movió hacia mi hijo con pasos lentos y cuidadosos, como si se acercara a un animalito asustado. Mi hijo seguía gritando por mí, su voz rota y ronca, y yo intenté levantar la cabeza, pero la rodilla presionó más fuerte contra mi nuca. Las esposas me mordían las muñecas, los bordes de metal cortando mi piel.
y podía sentir la sangre caliente comenzando a correr por mi palma. El brazo de mi hijo colgaba en una férula blanca temporal, del tipo que ponen rápido en las salas de emergencia, y su mano buena se extendía hacia mí a través de la distancia del estacionamiento. Su cara estaba roja y mojada por las lágrimas, la boca abierta en otro grito que apenas podía oír por el zumbido en mis oídos. El pavimento raspaba mi mejilla cada vez que me movía, el concreto áspero clavándose en mi piel. Podía oler aceite de motor y colillas de cigarro, y mi propio sudor empapando mi camisa. El policía seguía caminando hacia mi hijo y yo no podía hacer nada. No podía moverme, no podía protegerlo, ni siquiera podía hablar con el peso aplastando mi pecho. Entonces, una enfermera con su filipina azul apareció entre ellos. Era una señora ya grande, como de 50 años, con el cabello canoso recogido en un chongo apretado, y se interpuso en el camino del policía sin dudarlo. Levantó la mano en un gesto de alto, con la palma hacia afuera, y dijo algo que no pude oír. El policía dejó de caminar. La enfermera se agachó al nivel de mi hijo, puso su mano en su hombro y comenzó a guiarlo de regreso hacia las puertas automáticas. Mi hijo luchaba contra ella, girándose para verme. Su boca todavía formaba la palabra papi una y otra vez. La enfermera siguió moviéndolo, suave pero firmemente, hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con ese silbido silencioso. Vi la cara aterrorizada de mi hijo desaparecer detrás del cristal mientras las puertas se cerraban, su pequeña mano presionada contra la ventana. Esa imagen se me quemó en el cerebro, su palma plana contra el vidrio, su rostro deshaciéndose en llanto. Entonces, unas manos ásperas me agarraron de los brazos y me levantaron. Mis piernas no querían funcionar bien y tropecé. El grillete electrónico pesaba en mi pierna. Me llevaron hacia una patrulla, un policía a cada lado agarrándome los brazos con tanta fuerza que dejarían moretones. Las luces rojas y azules seguían parpadeando, pintándolo todo con colores enfermizos de carnaval. Me bajaron la cabeza y me empujaron al asiento trasero. La banca de plástico dura y fría a través de mis jeans. La puerta se cerró de golpe con un pesado sonido metálico. A través de la ventana, vi a Raúl parado al borde de todas las luces intermitentes. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, su uniforme de oficial de monitoreo impecable y limpio. Como si acabara de ponérselo, estaba observando todo con la cabeza ligeramente inclinada. Su rostro no mostraba preocupación, ni simpatía, ni siquiera interés profesional. Solo esa misma mirada satisfecha que tenía cuando el camión de mudanzas de mi esposa se fue el año pasado. Esa mirada que decía que estaba disfrutando esto. Cruzó mi mirada a través de la ventana y sonrió. Solo un pequeño movimiento de su boca, y luego se dio la vuelta. La patrulla comenzó a moverse, saliendo del estacionamiento del hospital con las otras patrullas siguiéndola. El viaje a la delegación tomó 15 minutos a través de calles vacías antes del amanecer. La ciudad se veía diferente a esta hora. Todos los edificios oscuros y las luces de la calle haciendo que todo se viera naranja y extraño. Mi grillete electrónico seguía parpadeando con su enojada luz roja de advertencia, el brillo reflejándose en el divisor de plástico entre el asiento delantero y yo. Cada bache en el camino enviaba nuevas oleadas de adrenalina a través de mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. La realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse más allá del pánico. Había huido de la policía. Había conducido a 150 kilómetros por hora a través de colonias donde la gente dormía. Casi le pego a esa minivan con la madre y sus bebés. El policía en el asiento del pasajero estaba tecleando en una laptop montada en el tablero, y pude ver mi nombre en la pantalla. En la delegación me llevaron por una entrada lateral a un pasillo brillante que olía a limpiador de pisos y café. El área de registro tenía luces fluorescentes que hacían que todo pareciera demasiado nítido y demasiado real. Una oficial presionó mis dedos en un escáner digital uno por uno, sosteniendo cada dedo firmemente hasta que la máquina pitaba. Mis manos temblaban tanto que tuvo que agarrarme la muñeca para mantenerla quieta. Me tomaron fotos de la cara desde 3 ángulos, el flash de la cámara dejando puntos en mi visión. Luego me hicieron vaciar mis bolsillos sobre una mesa de metal. Cartera, llaves, teléfono, algunas monedas sueltas, un recibo de la gasolinera. Pusieron todo en una bolsa de plástico transparente de pertenencias y la sellaron con cinta. A través del plástico, podía ver la pantalla de mi teléfono iluminándose una y otra vez. 17 llamadas perdidas del hospital. Los números brillaban intensamente en la bolsa, burlándose de mí. El oficial de guardia era un tipo grande con un bigote gris y ojos cansados. Me dijo que verificarían el estado de mi hijo en el hospital, su voz plana y profesional, como si estuviera leyendo un guión. No le creí, no confiaba en ninguno de ellos en este momento. Pero era impotente para hacer algo más que asentir. Otro oficial, más joven y con el pelo casi a rape, me hizo señas para que lo siguiera. Caminamos por otro pasillo hacia los separos, mi grillete electrónico pitando silenciosamente con cada paso. La celda era pequeña, tal vez de 2,5 por 3 metros, con paredes de concreto pintadas de un color amarillo huevo horrible. Una banca de metal corría a lo largo de una pared, y un inodoro sin asiento ni privacidad estaba en la esquina. La puerta de reja sonó con un golpe metálico al cerrarse detrás de mí, y el candado hizo clic. Me senté en la banca, el metal frío a través de mis jeans. Solo por primera vez desde el estacionamiento del hospital, repasé el momento en el semáforo en rojo una y otra vez en mi cabeza. La minivan dando el volantazo hacia la derecha, el claxon sonando, las 2 sillitas de bebé en la ventana trasera. Podía verlo todo tan claramente ahora. Podía imaginar lo que habría pasado si hubiera sido 2 segundos más rápido en esa intersección. El impacto, el choque, las sillitas de bebé aplastándose. Se me revolvió el estómago y me incliné hacia adelante, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Casi mato a una madre y sus bebés tratando de llegar con mi propio hijo.
Ese conocimiento se asentó en mi pecho como una piedra. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de persona? Los minutos se arrastraron. Conté los bloques de cemento en la pared, 32 de ancho. Estudié el grafiti arañado en la pintura, nombres y fechas y dibujos burdos. Escuché voces haciendo eco desde otras celdas. Algunas enojadas, algunas llorando, algunas simplemente hablando solas. Mi teléfono estaba en esa bolsa de pertenencias y no podía llamar a nadie. No podía saber cómo estaba mi hijo, no podía hacer nada más que sentarme y esperar. 2 horas después, el oficial de guardia regresó. Sus llaves tintinearon mientras abría el candado de la celda, pero no la abrió. Solo se quedó en la entrada. Tenía noticias de urgencias. Mi hijo estaba estable. Le habían entablillado el brazo correctamente. Estaban esperando el consentimiento de los padres para proceder a acomodar el hueso. El alivio que me inundó fue tan fuerte que mis piernas flaquearon. Mi hijo estaba bien, estaba estable, pero el alivio se estrelló inmediatamente contra un nuevo miedo, porque yo no podía dar ese consentimiento desde una celda. Abrí la boca para preguntar cómo podía firmar los papeles, pero el oficial ya se estaba alejando, la puerta de la celda cerrándose de nuevo. El candado hizo clic. Entonces, la cara de Raúl apareció fuera de los barrotes de la celda. Su uniforme de oficial de monitoreo estaba perfectamente planchado a pesar de la hora, cada pliegue afilado y perfecto. Se paró cerca de los barrotes, con las manos juntas detrás de la espalda en una postura oficial. Su voz salió baja, casi amable. Dijo: «Huiste». Solo esas 2 palabras. Luego sus ojos brillaron con algo más oscuro. Y agregó que no olvidarían esto, que él se aseguraría de ello. Su sonrisa era delgada y fría. Se quedó allí un momento más, solo mirándome a través de los barrotes. Luego se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonando en el pasillo. 20 minutos después, un oficial diferente pasó junto a mi celda. Me levanté de un salto y agarré los barrotes. Lo llamé. Le pedí acceso a un teléfono. Dije que necesitaba llamar a urgencias, que necesitaba dar mi consentimiento para el tratamiento de mi hijo. Le expliqué que soy su padre y que tengo derecho a tomar decisiones médicas. El oficial apenas redujo la velocidad. Me dijo que esperara a la audiencia. Dijo que entonces me darían mi llamada telefónica. Siguió caminando, ignorando mis protestas mientras sus pasos se desvanecían por el corredor. Me dejé caer de nuevo en la banca de metal, con la cabeza entre las manos, el grillete electrónico todavía parpadeando en rojo en el rabillo del ojo. Las horas se arrastraron en esa celda. Cuando finalmente amaneció, una luz gris pálida se filtró por las ventanas altas y golpeó el piso de concreto en largos rectángulos. Me dolía la cabeza por el estrés y la falta de sueño. La marca de las esposas de metal todavía ardía roja y en carne viva alrededor de mi muñeca. Me senté en esa banca fría y me permití pensar con claridad por primera vez desde que mi teléfono sonó a las 2:13 a.m. La persecución, pasarme ese semáforo en rojo. La minivan con las sillitas de bebé dando el volantazo para esquivarme. La cara de mi hijo cuando me vio inmovilizado en el suelo. Había creado una cadena de desastres, cada uno peor que el anterior. Todo porque entré en pánico y asumí que tenía que estar allí en persona. Alrededor de las 8 de la mañana, unos pasos resonaron en el pasillo. Una mujer con un traje gris se detuvo frente a mi celda, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Parecía más joven de lo que esperaba. Tal vez 35 años, con cabello oscuro recogido y una expresión que parecía profesionalmente tranquila sin ser fría. Se presentó a través de los barrotes como Alejandra Miranda, mi abogada de oficio. Me puse de pie rápidamente, agradecido de hablar finalmente con alguien que podría ayudar. Sacó un bloc de notas legal y me pidió que le contara lo que pasó. Le conté todo, la llamada, el grillete activándose, la persecución. Ella lo anotó todo, su pluma moviéndose rápido por la página. Luego comenzó a enumerar los cargos que probablemente enfrentaría. Violación de las condiciones del arresto domiciliario, huir de la policía, conducta imprudente temeraria, y posiblemente más, dependiendo de lo que dijeran los testigos y lo que el fiscal quisiera agregar. Cada cargo que nombraba se sentía como otro peso cayendo sobre mi pecho. Le pregunté si iba a ir a la cárcel. Dijo que dependía de muchos factores. ¿Cómo actuara yo ahora? ¿Qué pensara el juez? Si alguien había resultado herido. Pero me explicó algo que me dio un delgado hilo de esperanza. El tribunal podría autorizar programas de tratamiento en lugar de ir directamente a la cárcel, arresto domiciliario modificado con reglas más estrictas, terapia obligatoria y servicio comunitario. Si cooperaba plenamente y mostraba un arrepentimiento genuino, podría haber un camino que no terminara conmigo encerrado por años. Asentía todo lo que dijo, memorizando las palabras, cooperar y arrepentimiento, como si fueran las únicas cosas que importaban ahora. Me describió cómo se veía la cooperación. Asumir la responsabilidad, sin excusas, seguir cada regla que me dieran, presentarme a cada cita en la corte, completar cualquier programa que me asignaran. Le dije que haría todo, lo que fuera necesario. Un guardia apareció en la puerta de la celda y le dijo a Alejandra que el oficial de guardia necesitaba verla un minuto. Ella se disculpó y caminó de regreso por el pasillo. Me volví a sentar en la banca, mi pierna rebotando con energía nerviosa. 5 minutos después regresó, y su expresión había cambiado ligeramente. El oficial de guardia le había transmitido una actualización de urgencias. Mi exesposa, Jimena, había llegado al hospital hacía 20 minutos. Había dado el consentimiento para la cirugía de nuestro hijo. Lo estaban llevando ahora mismo para acomodarle el hueso correctamente. El alivio me golpeó tan fuerte que mis piernas flaquearon. Mi hijo estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Pero justo detrás de ese alivio vino una vergüenza ardiente, caliente y nauseabunda en mi estómago, porque no me necesitaban allí en absoluto. Jimena podía dar el consentimiento. El hospital podía proceder sin mí.
Había puesto en peligro a la gente por nada. Casi había matado a una madre y sus bebés corriendo a un hospital donde ni siquiera me requerían. El peso de ese error me oprimió hasta que apenas pude respirar. Alejandra observó mi rostro y pareció entender lo que estaba sintiendo. Pero no dijo nada. Solo hizo una nota en su blog legal. A la 1 de la tarde, me trasladaron al juzgado para la audiencia inicial. Me senté en un área de espera con otras 6 personas, todos en el mismo barco, esperando escuchar qué decidiría el juez. Cuando llamaron mi nombre, un alguacil me llevó a la sala del tribunal. El juez estaba sentado detrás de un alto escritorio de madera, mirando papeles. El fiscal estaba de un lado. Alejandra estaba a mi lado en el otro. El juez leyó los cargos en voz alta. Violación del arresto domiciliario. Huida de la autoridad. Conducta imprudente temeraria. Me preguntó cómo me declaraba. Alejandra me había dicho que dijera no culpable por ahora, así que lo hice. Luego el fiscal comenzó a hablar sobre la fianza, diciendo que yo era un riesgo de fuga porque ya había huido una vez. Alejandra argumentó en contra, diciendo que tenía un hijo en el hospital y fuertes lazos con la comunidad. El juez escuchó a ambas partes. Luego fijó la fianza en $50, pero agregó condiciones. Prohibición total de conducir. Monitoreo intensificado con revisiones diarias en lugar de semanales. Un perímetro geográfico de 400 metros que ahora incluía solo excepciones documentadas, lo que significaba que tenía que obtener aprobación por escrito antes de ir a cualquier parte. Sentí que los muros invisibles se cerraban más fuerte que antes. Procesaron mi fianza y me liberaron 3 horas después. Alejandra me acompañó a las escalinatas del juzgado. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante después de estar adentro todo el día. Se detuvo y se volvió para mirarme, con expresión seria. Me explicó algo que hizo que mi estómago se revolviera de nuevo. Los hospitales habitualmente aceptan el consentimiento telefónico de los padres para emergencias que no ponen en peligro la vida. También pueden proceder con el permiso del otro tutor si uno de los padres no está disponible. Mi suposición, producto del pánico, de que tenía que estar físicamente presente estaba equivocada. Completamente equivocada. Ese error me había costado todo. Había violado mi arresto domiciliario, puesto en peligro a personas inocentes, traumatizado a mi hijo y agregado cargos criminales graves a mi historial, todo basado en la falsa creencia de que el hospital no podía tratarlo sin que yo estuviera allí en persona. La voz de Alejandra fue amable, pero firme cuando dijo que necesitaba recordar este sentimiento, usarlo para tomar mejores decisiones en el futuro. Un amigo me recogió del juzgado y me llevó a casa. El nuevo grillete electrónico se sentía más pesado que el anterior. La alerta estaba configurada más estricta. Entré a mi casa vacía y me senté en el sofá, mirando a la nada. Menos de 1 hora después, oí pasos en el porche delantero. Raúl tocó 2 veces y entró sin esperar respuesta. Llevaba su uniforme de oficial de monitoreo, cada pliegue afilado y perfecto. Dijo que estaba allí para una revisión de cumplimiento. Su sonrisa delgada y oficial. Me preguntó dónde había estado esa mañana. Le dije que en el juzgado para la audiencia. Me preguntó si entendía mis nuevas condiciones. Dije sí. Oficial. Me preguntó si planeaba seguir las reglas esta vez. Dije sí. Oficial. Caminó por mi casa, revisando ventanas, mirando las llaves de mi coche en la barra, tomando notas en una tableta. Me quedé en la sala y respondí cada pregunta con sí. Oficial o no. Oficial. Documentando cada palabra en mi cabeza, en lugar de decir lo que realmente pensaba. Cuando finalmente se fue, tomé un cuaderno de mi escritorio. Lo abrí en la primera página y comencé a registrar todo. La fecha y hora de la visita de Raúl, sus preguntas exactas, el tono de su voz, la forma en que había sonreído cuando preguntó si planeaba seguir las reglas esta vez. Si él iba a vigilarme como un halcón, yo lo vigilaría a él de vuelta, construyendo un rastro de papel de cada pequeño abuso de poder. 1 hora después mi teléfono vibró en la mesita de centro. Un mensaje de texto de Jimena. Lo abrí y vi una foto de nuestro hijo en una cama de hospital, con el brazo envuelto en un yeso azul brillante, luciendo pequeño y asustado contra las sábanas blancas. Su mensaje debajo de la foto decía: preguntó si estás enojado con él por llamarte. Abrí la aplicación de mensajes de voz en mi teléfono y presioné grabar. Mi dedo temblaba sobre el botón rojo. Respiré hondo y comencé a hablar, manteniendo mi voz tan firme como pude. Le dije que lamentaba haberlo asustado, que rompí algunas reglas tratando de llegar rápido con él, pero que nada de lo que pasó fue su culpa. Dije que lo amaba y que estaba trabajando para arreglar mis errores. No le prometí cuándo lo vería, porque no tenía idea de qué promesas podía cumplir realmente. El mensaje duró 43 segundos. Lo reproduje una vez para asegurarme de que sonaba bien. Luego se lo envié al teléfono de Jimena para que pudiera ponérselo. Mis manos seguían temblando cuando dejé el teléfono en la mesita. A la mañana siguiente me desperté con 17 notificaciones en mi teléfono. Alguien me había etiquetado en una publicación en el grupo de Facebook de la colonia. Lo abrí y se me oprimió el pecho. Un video tembloroso de una cámara de timbre mostraba mi Volvo pasando volando frente a una casa a lo que parecían 150 kilómetros por hora. La marca de tiempo decía 2:47 a.m. Se podía oír el motor de mi coche revolucionado y ver el humo comenzando a salir de debajo del cofre. El video ya se había compartido 42 veces. Me desplacé hacia la sección de comentarios e inmediatamente deseé no haberlo hecho. La gente me llamaba un peligro para la sociedad. Alguien escribió que deberían encerrarme por años. Otro comentario decía que no merecía ser padre. Una mujer publicó que reconoció mi coche y que ahora tenía miedo de dejar que sus hijos jugaran afuera. Leí cada uno de los comentarios, cada uno haciéndome sentir más pequeño y más avergonzado, pero no podía dejar de desplazarme. Había más de 100 respuestas ahora. Finalmente cerré la aplicación y aventé mi teléfono al otro lado del sofá.
Una hora después, mi teléfono sonó desde donde había aterrizado entre los cojines. Lo saqué y vi un número desconocido. Contesté de todos modos. La voz al otro lado pertenecía a un hombre mayor que dijo que era el dueño del buzón que había destruido durante la persecución. Lo interrumpí antes de que pudiera decir más y le dije que pagaría por todas las reparaciones de inmediato. Me disculpé por el daño y el desastre que había causado. Se quedó callado por un segundo. Luego dijo que quería ver qué decía la corte primero. Su tono sugería que estaba pensando en algo más que un simple buzón roto, tal vez considerando una demanda por daños a la propiedad más allá del simple costo de reparación. Le dije de nuevo que cubriría todo y le di mi palabra. Dijo que estaría en contacto y colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono, agregando otra consecuencia a la creciente lista. Esa tarde mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el número principal del hospital. Contesté, y una mujer se presentó como Millie Castro, una de las enfermeras de urgencias que había ayudado a mi hijo. Su voz era amable, pero había algo firme debajo de ella. Dijo que mi hijo seguía preguntando por qué yo estaba en el suelo con policías encima de mí. Quería saber si los oficiales me estaban lastimando y por qué no podía levantarme. Millie me dijo amablemente que necesitaba pensar con cuidado cómo explicar lo que pasó sin hacerle cargar con una culpa que pertenecía a los adultos. Los niños de su edad se culpan a sí mismos por las cosas, dijo, y yo tenía que ser muy cuidadoso con mis palabras. Le di las gracias y le prometí que lo pensaría. Después de colgar me di cuenta de que no tenía idea de cuáles eran las palabras correctas. ¿Cómo le explicas a un niño asustado que violaste la ley tratando de llegar con él sin hacerlo sentir responsable por tus decisiones? 3 días después de mi arresto, Alejandra llamó con noticias que me hicieron enderezarme en el sofá. Dijo que estaba presentando una queja formal sobre el hecho de que Raúl fuera mi oficial de monitoreo cuando también era mi vecino. El conflicto de interés era obvio, explicó, y pensó que podríamos usarlo para que lo reasignaran de mi caso. También podría ayudar a mi credibilidad con el juez cuando volviéramos a la corte. Sonaba confiada sobre la queja, como si esto fuera el tipo de cosa que realmente podría marcar la diferencia. Le pregunté qué pasaría después, y dijo que la compañía de monitoreo tendría que investigar. Probablemente sacarían a Raúl de mi caso durante la revisión. Por primera vez desde el arresto, sentí algo que no era solo vergüenza o miedo. Era pequeño, pero estaba allí. Al día siguiente, Alejandra me envió un correo electrónico con un documento adjunto. El asunto decía, revisar antes de presentar. Abrí el archivo adjunto y leí la queja formal que había escrito. Exponía cada interacción que había documentado con Raúl, cada comentario que había hecho, la forma en que se había presentado en mi casa más a menudo de lo requerido. El documento hacía que todo pareciera oficial y serio, en lugar de solo yo quejándome de un vecino que no me caía bien. Al final, Alejandra había agregado una nota pidiéndome que mantuviera todas las interacciones futuras con Raúl estrictamente profesionales y documentadas. No le des municiones, escribió. Imprimí la queja y la leí 3 veces más. Alguien oficial finalmente veía lo que yo había estado soportando durante 3 meses. La vindicación se sintió real y sólida, aunque sabía que no borraba lo que había hecho esa noche. Esa misma noche abrí mi laptop y busqué juntas de AA en mi área. Encontré una que comenzaba en 20 minutos por videollamada. Hice clic en el enlace y me uní, apagando mi cámara para que nadie pudiera verme. Mi sala se sentía demasiado silenciosa mientras aparecían caras en la pantalla, personas sentadas en sus propias casas, igual que yo. La junta comenzó y la gente empezó a compartir sus historias. No dije ni una palabra, solo escuché. Un tipo de mi edad habló sobre la noche en que condujo borracho con su hija en el asiento trasero y lo detuvieron. Una mujer describió cómo perdió su trabajo porque seguía llegando cruda. Otro hombre compartió sobre el momento en que su esposa lo dejó y se llevó a sus hijos. Cada una de las historias me golpeó en algún lugar profundo. Me reconocí en sus palabras, en las decisiones que habían tomado, en el momento en que la bebida los alcanzó y todo se vino abajo. La junta duró 1 hora y permanecí en silencio todo el tiempo, pero algo cambió dentro de mí. Solo por escuchar. 2 días después llamó Jimena. Su voz era cuidadosa y medida cuando dijo que tenía una propuesta. Si me apegaba a mi plan de tratamiento y seguía cada regla sin excepciones, ella aceptaría visitas supervisadas con nuestro hijo. Las visitas comenzarían cortas y gradualmente se alargarían si demostraba que podía manejar la responsabilidad. Su tono dejó muy claro que esto no era un regalo ni un favor. Esto era una prueba. Un error más y perdería el acceso a él por completo. Le dije que entendía y que haría lo que fuera necesario. Dijo que la primera visita podría ocurrir en 2 semanas si me mantenía cumpliendo. Después de colgar me senté muy quieto, sintiendo el peso de lo que acababa de ofrecer y lo que me costaría si lo echaba a perder. 5 días después de mi arresto, mi teléfono sonó con otro número desconocido. Contesté y un hombre se presentó como Rubén Cano, de la oficina principal de la compañía de monitoreo. Su voz era neutral y profesional, sin revelar nada sobre si estaba de mi lado o del de Raúl. Dijo que necesitaba programar una entrevista conmigo sobre la queja que Alejandra había presentado. ¿Podía ir a la oficina del condado mañana por la tarde? Dije que sí de inmediato y anoté la dirección y la hora. Rubén me dio las gracias y terminó la llamada. No tenía idea de qué esperar de la entrevista o qué pensaba Rubén sobre toda la situación. Todo lo que podía hacer era presentarme y decir la verdad. La tarde siguiente, entré al edificio de oficinas del condado, mi grillete electrónico pitando suavemente mientras pasaba por el control de seguridad. Rubén me recibió en una pequeña sala de conferencias en el 3er piso. Tendría unos 50 años, con cabello canoso y lentes para leer colgando de una cadena alrededor de su cuello. Me estrechó la mano y me indicó que me sentara frente a él en una mesa sencilla. Rubén sacó una tableta y abrió un archivo.
Luego me miró. Comenzó describiendo la política de la compañía contra las relaciones duales, donde los oficiales monitorean a personas con las que tienen conexiones personales. La política existía específicamente para evitar conflictos de interés y mantener los límites profesionales. Rubén hizo una pausa y dijo directamente que se les había pasado esto, asignándome a Raúl a mi caso cuando vivía al lado. Luego me pidió que compartiera mi perspectiva sobre la conducta de Raúl durante los últimos 3 meses. Saqué mi cuaderno con todas las interacciones documentadas y le expliqué todo a Rubén, manteniendo mi voz firme y objetiva. Rubén tomó notas en su tableta, ocasionalmente haciendo preguntas de seguimiento, su expresión permaneciendo cuidadosamente neutral todo el tiempo. El cuaderno de mi bolsillo quedó plano sobre la mesa entre nosotros, cada página llena de fechas y palabras exactas. Rubén lo hojeó lentamente, deteniéndose en ciertas entradas para leerlas 2 veces. Después de 20 minutos cerró el cuaderno y me lo devolvió deslizándolo sobre la mesa, agradeciéndome por mi cooperación y diciendo que se pondría en contacto dentro de 2 semanas. Salí de ese edificio sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en días, sabiendo que alguien oficial finalmente estaba prestando atención a lo que había estado sucediendo. La tarde siguiente, conduje a la dirección que el dueño del buzón me había dado por teléfono. Una pequeña casa a 3 cuadras de donde había raspado su propiedad durante la persecución. Un hombre de unos 60 años abrió la puerta, su rostro cauteloso pero no hostil. Le entregué el cheque de caja por $5 para cubrir el costo de reemplazo más la instalación, junto con una nota escrita a mano en papel normal. La nota decía que lamentaba haber dañado su propiedad y que no había excusa para mi conducción imprudente esa noche. La leyó de pie en la entrada. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa. Me estrechó la mano con un agarre firme y me dijo que esperaba que obtuviera la ayuda que necesitaba. Su tono no fue cálido, pero tampoco fue frío, solo práctico. Ambos asentimos y regresé a mi coche. Esa pequeña parte de responsabilidad tachada de mi creciente lista. Mi segunda visita supervisada con mi hijo ocurrió 3 días después en la misma sala familiar del hospital. La trabajadora social se sentó en su rincón habitual con su portapapeles mientras desempacábamos el kit de Lego de una ambulancia que había traído. Mi hijo agarró el manual de instrucciones de inmediato y comenzó a clasificar las piezas por color, su brazo libre de yeso moviéndose con facilidad ahora. Trabajamos juntos construyendo el vehículo pieza por pieza, él leyendo los pasos en voz alta mientras yo ensamblaba los ladrillos. A mitad de camino, señaló mi grillete electrónico visible sobre mi zapato y dijo que parecía una pulsera de robot. Su voz era ligera cuando lo dijo, casi bromeando, y me reí porque la comparación era bastante precisa. La trabajadora social sonrió desde su rincón e hizo una nota en su portapapeles. Esa ligereza en su voz se sintió como un perdón que aún no me había ganado, pero que desesperadamente quería seguir escuchando. Terminamos la ambulancia y la hicimos rodar sobre la mesa haciendo sonidos de sirena, y durante esas 2 horas, las cosas se sintieron casi normales. 13 días después de mi arresto, Alejandra llamó con noticias sobre un acuerdo con la fiscalía. La oficina del fiscal ofrecía extender el arresto domiciliario por otros 6 meses, 80 horas de servicio comunitario, finalización obligatoria de los programas de tratamiento, pago total de todos los daños y sin tiempo en la cárcel, si me mantenía cumpliendo con cada regla. Repasó cada condición lentamente, asegurándose de que entendiera lo que estaba aceptando. El trato era duro, pero era justo considerando lo que había hecho. Le dije que lo aceptaba sin dudarlo. Dijo que comunicaría mi aceptación al fiscal y que deberíamos tener noticias dentro de 48 horas sobre los siguientes pasos. El fiscal llamó a Alejandra al día siguiente con una contraoferta. Querían agregar 10 días en el reclusorio municipal al acuerdo para enviar un mensaje sobre huir de la policía. Alejandra me explicó esto por teléfono, con voz calmada y medida. Dijo que los jueces tienen margen para decidir y que mi cooperación, más toda la situación de Raúl, podría jugar a mi favor, pero quería que estuviera preparado para cualquier resultado. Le dije que entendía y que, fuera lo que fuera que decidiera el juez, lo aceptaría y seguiría adelante. Dijo que esa era exactamente la actitud correcta para entrar a la corte. La sesión de admisión a la clase de paternidad tuvo lugar un jueves por la tarde en un centro comunitario del centro. Entré a una sala con 6 sillas plegables dispuestas en círculo, otros 5 hombres ya sentados y esperando. La facilitadora se presentó y nos pidió a cada uno que compartiéramos brevemente qué nos había traído allí. Un hombre habló sobre perder los estribos y asustar a sus hijos. Otro compartió sobre el momento en que su esposa lo dejó y se llevó a sus hijos. Un tercero describió cómo su forma de beber le había costado la custodia. Cada una de las historias me golpeó en algún lugar profundo porque me reconocí en sus palabras, en las decisiones que habían tomado, en el momento en que todo se vino abajo. La facilitadora agradeció a todos por su honestidad y explicó que el programa duraría 8 semanas con reuniones semanales. Permanecí en silencio durante esa primera sesión, pero algo cambió dentro de mí solo por escuchar. Al darme cuenta de que no era excepcionalmente terrible ni estaba solo en esta lucha. 15 días después de mi arresto, llegó una carta formal de la compañía de monitoreo con el nombre de Rubén en la firma. La carta establecía que su revisión había confirmado una violación de la política, que Raúl había mostrado mal juicio al aceptar mi caso dada nuestra relación de vecinos y que estaba siendo reasignado permanentemente fuera de mi distrito de monitoreo. El lenguaje estaba cuidadosamente redactado para evitar admitir cualquier responsabilidad real, lleno de frases como supervisión procesal y acción correctiva. Pero el resultado final era claro: Raúl ya no se presentaría en mi puerta. Leí la carta 3 veces y luego la archivé en la carpeta con todos mis otros documentos legales. Alejandra llamó esa misma tarde después de que le envié un mensaje de texto sobre la carta. Sus primeras palabras fueron un recordatorio de no celebrar ni regodearme por la reasignación de Raúl. Dijo que ayudaba a mi credibilidad y demostraba que el sistema podía funcionar,
pero no cambiaba los hechos de lo que hice esa noche. La persecución a alta velocidad, la casi colisión, el peligro que creé para personas inocentes. Esas cosas aún sucedieron, independientemente del conflicto de interés de Raúl. Su pragmatismo me mantuvo con los pies en la tierra cuando quería sentirme reivindicado, recordándome que la responsabilidad significaba asumirlo todo, no solo las partes que no eran mi culpa. La noche anterior a mi audiencia en la corte, me senté en la mesa de mi cocina con 2 hojas de papel en blanco frente a mí. En la primera página, escribí una declaración para mi hijo explicando por qué tomé las decisiones que tomé esa noche y qué estaba aprendiendo de las consecuencias. Lo mantuve simple y honesto, hablando sobre el pánico y el miedo y cómo esos sentimientos me hicieron olvidar la seguridad de todos los demás. En la segunda página, escribí una declaración para el tribunal asumiendo toda la responsabilidad por el peligro que creé. No puse excusas sobre Raúl, ni sobre la emergencia, ni sobre mi desesperación. Simplemente expuse lo que hice y reconocí que estaba mal. Escribir ambas declaraciones me ayudó a enfrentar la audiencia con claridad en lugar de a la defensiva, sabiendo exactamente lo que necesitaba decir. El tribunal comenzó a las 9 de la mañana siguiente. El juez Gerardo Telles estaba sentado detrás del estrado revisando papeles mientras el alguacil llamaba mi número de caso. Me paré junto a Alejandra en la mesa de la defensa, con las manos juntas frente a mí. El juez Telles levantó la vista y me preguntó directamente por qué huí de la policía en lugar de detenerme para explicar la emergencia. La sala quedó en silencio. Respondí claramente que estaba en pánico y solo pensaba en mi hijo, no en la ley ni en las otras personas que estaba poniendo en peligro. Mi voz se mantuvo firme mientras lo decía, mirándolo a los ojos, sin tratar de justificar lo que había hecho. Alejandra dio un paso al frente y presentó documentación al juez. Expuso mis registros de asistencia a que mostraban 6 reuniones en 2 semanas. El recibo de pago de la reparación del daño por el buzón. Mi confirmación de inscripción en la clase de paternidad, la carta de la compañía de monitoreo sobre el hallazgo del conflicto de interés. Dejó que los papeles demostraran mis esfuerzos sin hacer argumentos dramáticos ni pedir compasión. El juez Telles revisó cada documento cuidadosamente, tomando notas en su copia del expediente del caso. El fiscal se levantó y caminó hacia una pantalla al frente de la sala, presionando un botón que hizo aparecer la grabación de una cámara de tráfico. La marca de tiempo mostraba las 2:47 a.m., la intersección iluminada por las farolas, y luego mi Volvo apareció volando a través del cuadro a por lo menos 130 km/h. La minivan entró por el lado derecho, una mamá conduciendo con 2 sillitas de bebé visibles en la parte trasera, y mi coche pasó a escasamente 1 metro de su defensa delantera. Ella dio un volantazo, sus luces de freno parpadeando, su vehículo tambaleándose mientras luchaba por mantenerse en el camino. El fiscal reprodujo la grabación 2 veces más, la casi colisión viéndose peor cada vez que la miraba. Mantuve mis ojos en la pantalla y no aparté la mirada ni puse excusas. Solo me quedé allí aceptando lo que había hecho y lo cerca que estuve de matar a 3 personas inocentes que no tenían nada que ver con mi emergencia. El juez Telles se inclinó hacia adelante y preguntó si entendía cuán serio era esto, y yo dije: sí, señor juez, lo entiendo completamente. El fiscal se sentó y el juez Telles tomó su pluma, escribiendo algo en los papeles frente a él antes de mirarme con una expresión que era severa pero no enojada. Leyó la sentencia en voz alta con una voz clara que resonó en la silenciosa sala del tribunal. 7 días en el reclusorio municipal a partir de inmediato, 120 días adicionales de arresto domiciliario con monitoreo extendido más allá de mi sentencia original, 80 horas de servicio comunitario a completar en 6 meses, finalización obligatoria de todos los programas de tratamiento ordenados por el tribunal, incluyendo consejería sobre abuso de sustancias y clases de paternidad, pago total de todos los daños a la propiedad, incluyendo el buzón, las tarifas de remolque y corralón de mi vehículo y los costos judiciales, suspensión de mis privilegios de conducir por 1 año completo sin excepciones. El tiempo en la cárcel me golpeó fuerte en el pecho, pero también sentí que me invadía el alivio porque podría haber sido mucho peor. Podrían haber sido años en lugar de días. Me puse de pie cuando el alguacil me hizo señas y me volví para mirar a Alejandra en la galería detrás de la mesa de la defensa. Ella me dio un pequeño asentimiento y articuló las palabras: le llamaré a Jimena. Así que supe que mi exesposa sabría cuándo saldría. El alguacil puso su mano en mi codo y me guió hacia una puerta lateral, y me concentré en el hecho de que 7 días era temporal, que podía superar esto y volver mejor que antes. El reclusorio municipal me procesó con la misma rutina de antes: huellas dactilares, fotos y bolsa de pertenencias, excepto que esta vez me llevaron más allá de los separos a un dormitorio con hileras de literas de metal. Un guardia me asignó la litera de arriba en la esquina más alejada y me entregó un colchón delgado, una sábana y una cobija áspera que olía a detergente industrial. Las horas de comida eran a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. La comida se servía en charolas de plástico que comíamos en mesas de metal atornilladas al piso. Los días se mezclaron en una rutina de llamadas para despertar, comidas, unas pocas horas en un área común con una televisión que solo sintonizaba 3 canales y largos periodos de tiempo acostado en mi litera mirando el techo. Pasé mucho tiempo pensando en todo lo que me llevó allí, repasando las decisiones que tomé y viendo claramente dónde me equivoqué. El tercer día, le pedí papel y una pluma a un guardia, y escribí una carta a mi hijo que me tomó 2 horas redactar correctamente. Le dije que lamentaba haberlo asustado y que estaba aprendiendo sobre la paciencia y sobre tomar decisiones seguras incluso cuando las cosas parecen urgentes. Le expliqué que las reglas existen para proteger a todos, no solo para hacer la vida difícil, y que romperlas siempre causa problemas, incluso cuando las razones parecen importantes. Prometí ser más cuidadoso y pensar en la seguridad de otras personas,
no solo en mis propios miedos y emergencias. Escribirlo todo me ayudó a ver la situación con más claridad. Me ayudó a entender lo que necesitaba decir cuando lo viera de nuevo. El día de mi liberación gritaron mi nombre a las 6 de la mañana y me llevaron de regreso a procesamiento, donde mi bolsa de pertenencias me esperaba en el mostrador. Un técnico de la compañía de monitoreo apareció 30 minutos después con un nuevo grillete electrónico en un estuche de plástico duro. Cortó mi viejo monitor con una herramienta especial y ajustó el nuevo alrededor de mi tobillo. La banda era más apretada y el dispositivo en sí más grande que antes. Me explicó las nuevas reglas con cuidado, señalando una pequeña pantalla en el dispositivo que mostraría mi radio de ubicación en tiempo real. Cualquier violación desencadenaría una alerta inmediata a la compañía de monitoreo, a la policía y a mi oficial de libertad condicional, todo al mismo tiempo. El perímetro geográfico era más pequeño ahora, solo 3 cuadras en cualquier dirección desde mi casa, y tenía que obtener permiso por escrito con 48 horas de anticipación para cualquier excepción aprobada. Firmé cada formulario que me puso enfrente sin leerlos detenidamente, simplemente agradecido de irme a casa en lugar de quedarme otro día. Un taxi me recogió afuera de la entrada del reclusorio y me llevó de regreso a mi casa. El sol de la mañana brillaba y las calles estaban llenas de gente yendo al trabajo, como si fuera un día normal. Mi primera visita supervisada ocurrió 2 días después en mi sala, la trabajadora social sentada en la silla junto a la ventana con un portapapeles en su regazo. Mi hijo entró luciendo nervioso, sus ojos yendo directamente al nuevo grillete electrónico antes de sentarse en el sofá frente a mí. Me preguntó si iba a escaparme de nuevo, su voz pequeña y sondeando. Respondí honestamente que no, que había aprendido mi lección sobre seguir las reglas sin importar qué. Señaló el monitor y preguntó si era más fuerte que el anterior, si me detendría mejor esta vez. Me mantuve paciente y tranquilo, explicándole que el nuevo tenía un rastreo más estricto, pero que la verdadera diferencia era que yo entendía por qué importaban las reglas. La trabajadora social tomó notas mientras hablábamos, y después de unos minutos mi hijo se relajó lo suficiente como para contarme sobre la escuela y sus amigos y cómo su brazo ya no le dolía. Jugamos un juego de cartas por el resto de la hora, y cuando terminó la visita, me abrazó rápidamente antes de irse con la trabajadora social. 3 días después de esa visita, Jimena y yo nos sentamos con la trabajadora social en una oficina del condado para elaborar un horario formal. La trabajadora social extendió papeles sobre la mesa, mostrando un plan vinculado directamente al cumplimiento de mi programa. Mientras asistiera a mis juntas de AA, completara mis horas de servicio comunitario a tiempo y siguiera cada regla de monitoreo, mis visitas aumentarían de 1 hora a 2 horas, luego a 4 horas, y eventualmente a tiempo sin supervisión. Si incumplía algún requisito o violaba alguna condición, las visitas volverían a ser supervisadas o se detendrían por completo hasta que volviera al buen camino. Jimena escuchó todo el plan y luego me miró y dijo que era justo, que lo apoyaría mientras yo cumpliera mi parte. La trabajadora social nos hizo firmar el acuerdo a ambos, y salimos de la oficina sin hablar más allá de lo necesario para confirmar el horario. 5 semanas después de mi arresto, me senté en mi junta habitual de AA, un miércoles por la noche, y escuché al orador hablar sobre cómo las pequeñas victorias importan más que las grandes promesas. Cuando terminó la junta, el coordinador del grupo dijo mi nombre y me entregó una pequeña medalla de bronce con 30 días grabado en un lado. La tomé sin dar un discurso ni llamar la atención. Simplemente la deslicé en mi bolsillo donde podía sentir su peso contra mi pierna. La medalla me recordó que el progreso ocurría en pequeños pasos, que 30 días era algo real, incluso si no arreglaba todo lo que había roto. La tarde siguiente mi teléfono sonó y el nombre de Millie apareció en la pantalla. Me dijo que le quitarían el yeso a mi hijo la próxima semana, que el hueso había sanado bien y que él estaba emocionado de tener su brazo de vuelta. Dijo que también había estado durmiendo mejor últimamente, sin más pesadillas sobre las luces de la policía y las sirenas. Sus palabras trajeron alivio, mezclado con el recuerdo de cómo se veía él en ese pavimento afuera de urgencias, y usé ese sentimiento para mantenerme enfocado en mi cumplimiento y mis programas. Le agradecí por la actualización y por cuidarlo, y ella dijo que esperaba que las cosas siguieran mejorando para nuestra familia. 2 días después, llegó un aviso formal a mi buzón con membrete oficial de la compañía de monitoreo. La carta confirmaba que Raúl había sido reasignado permanentemente a un distrito de monitoreo diferente, y que no se permitía ningún contacto adicional entre nosotros según la política de la compañía. El lenguaje era cuidadoso y legal, evitando cualquier admisión de irregularidades, pero dejando claro el resultado. Leí la carta 2 veces, y luego la archivé en mi carpeta con todos mis otros documentos legales sin sentirme feliz o triunfante al respecto. Solo agradecido de que la situación finalmente estuviera resuelta, y pudiera seguir adelante sin esa tensión adicional. La semana siguiente, comencé mis horas de servicio comunitario en la tienda de segunda mano de un centro de rehabilitación en el lado este de la ciudad. Mi nuevo oficial de monitoreo me llevó allí la primera mañana y me explicó las reglas sobre permanecer en el edificio y registrarme cada 2 horas. Adentro, el gerente me mostró la trastienda donde se acumulaban las donaciones en cajas de cartón y bolsas de plástico. Mi trabajo era clasificar ropa, probar aparatos electrónicos y apilar muebles que la gente realmente pudiera usar. Saqué 3 cunas de la pila de donaciones ese primer día, cada una haciendo que mi estómago se retorciera al pensar en la minivan con esos 2 bebés adentro. El claxonazo de la madre resonaba en mi cabeza mientras revisaba los barrotes de la cuna por seguridad y limpiaba los rieles. Cada mueble de bebé se sentía como un recordatorio de lo que casi destruí, y usé ese sentimiento para trabajar más duro, moviéndome más rápido, convirtiendo la culpa en algo útil. El trabajo físico hacía que me doliera la espalda y me ensuciara las manos, pero se sentía correcto, como una penitencia real.
En lugar de solo sentarme a pensar en mis errores, 2 semanas después de comenzar el servicio comunitario, la trabajadora social aprobó mi primera visita supervisada en mi propia sala en lugar de la sala familiar del hospital. Llegó a las 3 en punto de un sábado por la tarde, dejó su bolso en la silla de la esquina y sacó un cuaderno mientras mi hijo entraba detrás de ella. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez, aunque había vivido aquí antes del divorcio. El grillete electrónico estaba sobre la mesita de centro donde lo había colocado antes de que llegaran. La caja de plástico negro con su luz verde parpadeante, ahora solo parte de los muebles. Jugamos un juego de mesa sobre construir caminos y ciudades, y me ganó 2 veces sin que la trabajadora social dijera mucho más allá de escribir sus notas. El monitor nunca pitó, nunca parpadeó en rojo, solo se quedó allí entre nosotros mientras tirábamos los dados y movíamos piezas por el tablero. Cuando terminó la hora, mi hijo me abrazó rápidamente en la puerta, y la trabajadora social asintió como si hubiera visto lo que necesitaba ver. La semana siguiente, Jimena llamó para discutir el horario de visitas y su voz sonaba diferente a como lo había hecho en meses. Me dijo que el informe de la trabajadora social era positivo y que, si mantenía un cumplimiento perfecto durante otro mes, aceptaría extender las visitas a 4 horas en lugar de 1. Su tono había cambiado de sospechoso a algo más cercano a una esperanza cautelosa, como si quisiera creer que realmente podría cumplir esta vez. Le di las gracias sin hacer promesas ni tratar de negociar por más. Simplemente acepté lo que ofrecía y le dije que seguiría haciendo exactamente lo que el programa requería. La confianza se estaba reconstruyendo en pequeños pedazos y estaba aprendiendo a aceptar el ritmo lento en lugar de presionar por un progreso más rápido. 8 semanas después de esa terrible noche fuera del hospital, terminé de construir una pequeña casa para pájaros con mi hijo durante nuestra última visita de 4 horas. La pintamos de azul y amarillo, sus colores favoritos, y le tomé una foto sobre la barra de mi cocina después de que se fue. Le envié la foto por mensaje de texto esa noche con un simple mensaje preguntándole si le gustaba cómo había quedado. Su respuesta llegó 10 minutos después, mostrando su brazo levantado en la foto. Ya sin yeso, solo su mano dando un pulgar hacia arriba con una gran sonrisa en su rostro. El intercambio fue simple y bueno. Solo un padre y su hijo compartiendo algo que hicieron juntos. Y me sentí genuinamente agradecido. No por cómo resultaron las cosas, sino por la oportunidad de seguir recuperando lo que casi destruí.